Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Una vez más nos encontramos con ustedes. Hoy queremos compartir un programa que nos permita rellenar, digamos, todo esto que nos va a llevar al proceso dentro de pocos días, que es el proceso de la elección de los nuevos consejos municipales, consejos distritales y alcaldías. Hemos invitado a don Juan José Echeverría, expresidente del IFAN, y además una de las personas que yo pienso que en los últimos años se ha dedicado y se ha preparado en materia del tema del régimen municipal, del tema de la descentralización, con quien vamos a hablar un temita así como muy sencillo. ¿Para qué ir a votar en las elecciones? ¿Para qué las municipalidades? ¿Y qué puede suceder en ese proceso electoral? Así que nos vamos a este fuego cruzado de inmediato, esperando que ustedes compartan. Recuerden el 905-222-0000, La Ortiga CR y La Hora que Ortiga a través de Facebook. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Bueno, amigas y amigos, estamos con don Juan José Echeverría, expresidente del IFAN, con quien vamos a hablar de estos temas, y voy a arrancar con algo así fuerte, ¿verdad? No sé, hoy y ayer algunos medios de comunicación colectiva se han dedicado a tratar de hablar de los candidatos que no pagan o que están atrasados con la seguridad social. Quiero darle mi criterio inicial. Esta cosa del moralismo de algunos medios de comunicación colectiva a mí me enferman, y le voy a decir por qué me enferman. No porque no se haga, es que si eso se quería hacer, ¿por qué no se hace en el momento en que los partidos están designando candidatos y tienen todavía una época para quitarlos? Bueno, será una decisión de un partido político si deja a X, Y o Z candidato con sus problemas, comillas, el no pago de la seguridad social. No, pero se hace una semana antes. A mí me parece que hay falta de ética. Es más, quiero decirles, sí, me parece que hay mala intención. Tuve la experiencia hace 25 años, siendo yo periodista de un medio de comunicación, que me dicen que hay otro medio de comunicación que tiene preparada toda una información contra un eventual candidato presidencial para hacerlo perder. Y entonces yo me pongo a investigar y averiguo qué es más o menos las cosas y hago yo el reportaje incluso antes de que designen a ese candidato. Porque me parecía a mí que lo ético era decirle al país, miren, señor partido político X, aquí hay una denuncia, esta es la información, ahora sí decidan ustedes. Eso sí me parece ético, pero me parece antiético esperar a que exista el candidato para empezar a riarle. O sea, eso me parece poco serio, sinceramente. Y entonces ahora resulta que a una semana salen que 1.600 o 100 y pico de personas deben no sé cuántos millones de colones. A mí me parece que eso es dañar al sistema democrático, porque bien se pudo haber hecho en otro momento. Bueno, Carlos, primero que todo, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un cariñoso saludo a las amigas y amigos de La Hora que Ortiga. A mí me dolió ver la noticia, porque habría que ser, digamos, muy ingenuo para pensar que no obedece a algún interés de alguna naturaleza. Es más difícil descifrarlo, pero efectivamente no le hace ningún favor al proceso de elecciones que tenemos por delante, porque incluso hoy mucha gente en las redes sociales decían, y así piden que vayamos a votar. Yo lo que les contestaba era, bueno, y por lo menos vayan a votar en contra de ellos. Ya sabemos por quiénes podríamos decidir no votar, pero sí yo coincido con vos de que a 10 días de las elecciones esto
más que perjudicar a un candidato en particular, está perjudicando el proceso como un todo. Y si de verdad hubiésemos querido más transparencia y mejor calidad de postulantes, esto se podría haber hecho incluso mucho antes. El Tribunal Supremo de Elecciones, con muy buen tino, porque hay que decirlo, está sometido al principio de legalidad, claramente dijo que eso no es desde el punto de vista legal ni político un obstáculo. Evidentemente, desde un punto de vista de la sociedad, sí puede ser una consideración muy válida a tomar en cuenta. Eso parece la UNAFUT, ¿verdad? Con el Santos de Guapi, le hicieron lo mismo, ¿verdad? Sí, pero aquí también hay un tema que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Sí, o sea, perdón, o sea, la nación se ha visto envuelta, y lo digo claramente porque el reportaje más dañino fue el de La Nación, se ha visto envuelta en escándalos de pago de impuestos, incluso con posibilidades de juicios penales. Entonces, por Dios, seamos un poquito más mesurados, más prudentes. Pero es una lástima. Sobre realmente. Todo es el tiempo. Sí, ni siquiera, ahorita voy a entrar al fondo porque tengo otra tesis ahí. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Verdad? Los partidos políticos escogen candidatos a partir de hace 3 meses. En octubre ya se sabía más o menos. Incluso hay tiempo por los procesos, tuvieron tiempo para inscribirlos. Todavía en diciembre el Tribunal Supremo de Elecciones estaba inscribiendo. Si los medios de comunicación quieren hacer moral, claro, háganlo a tiempo. Pudieron haberlo hecho a tiempo y haberle dicho al partido político, llámese como se llame, Liberación, Unidad, PAC, Frente Amplio, etcétera. Mire, este candidato tiene este problema. Ya será una decisión suya, claro, si lo ponen o no lo ponen, porque legalmente no se puede hacer nada. Entonces, y si lo dejan, reclámenlo. Y si lo dejan, reclámenlo. Eso se vale. Eso sí hubiese sido ético, el otro no. Ahora, en el otro tema, Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora resulta, cuando uno lee eso, resulta que hay un montón de esos casos que el monto no es ese. Segundo, que son casos que están en los tribunales de justicia. Tercero, apareció el caso de este señor de San Ramón. Es el presidente de la Asociación Deportiva Ramonense. O sea, no es una deuda de él. Ni siquiera personal. Él es presidente de una organización que es el equipo de fútbol de San Ramón, que tiene una deuda histórica con la Caja de Seguro Social. Y hay un caso de un señor que son 96,000 colones, que evidentemente, aunque el sistema diga que está moroso, debe ser la última cuota de hace unos días. Entonces hay que ser muy prudente. O hay otro caso de una señora, creo que en Alajuelita, que es una señora que tuvo un accidente, que en ese momento era una trabajadora independiente, que no tenía seguro, y ahora le están cobrando la cuota de la hospitalización. La cuota después, o sea, sinceramente, José, me parece que aquí hay, primero, una intención de mala fe de algunos, y sobre todo algunos medios de comunicación y algunos políticos, porque yo me imagino que detrás de eso hay candidatos de otros partidos en cada lado, ¿ah? Mira, aquel no tiene y el otro no tiene. Sí, pero en el fondo, y tal vez es para un tema a futuro, Carlos, que yo creo que este país tiene que entrar a definir y un poco a aclarar. Yo no quisiera usar la palabra regular porque puede ser muy contraproducente, pero sí es el rol de los medios versus la política, ¿no? O sea, hace mucho rato en Costa Rica los medios algunos particularmente, están queriendo ser actores políticos. Así es. Y están queriendo asumir roles de toma de decisión y de definición de políticas que no les corresponden. Está muy bien la orientación, está muy bien la denuncia, clarísimo, o sea, sin ninguna restricción. Creo que en debido momento, en debida forma. A nosotros nos pasa en los tribunales de justicia, aunque usted tenga razón a veces en el argumento, si no lo hizo en el momento que tenía que hacerlo desde el punto de vista procesal, ya es extemporáneo, ya no se le recibe. No es pertinente. Así es, esa es la palabra. No es pertinente. A mí me parece que esta campañita negativa no es pertinente. Así es. Ojalá que no haga daño. Yo he venido trabajando con mucho entusiasmo y le agradezco el reconocimiento al esfuerzo que he venido haciendo. En los últimos meses debo haber estado ya entre 35 y 40 programas de radio, televisión, a nivel nacional e incluso local. Pero este es el mejor. Bueno, y además esta es la segunda vez que vengo a hablar acá de este tema. Ajá. Y por supuesto muchas veces antes que ustedes me han dado el honor de invitarme. El Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos me pidió que le dieran una charla a los observadores internacionales el próximo viernes. O sea, yo estoy muy contento y muy motivado porque yo he visto en este proceso mucho más interés, mucho más presencia, mucho más discusión, mucho más entusiasmo.
pero lo de hoy fue como un balde de agua fría. Hablando de ese tema de entusiasmo, uno ve las encuestas y la opinión de los políticos en general, y como que casi todo el mundo coincide en que por lo menos el 50% del padrón electoral va a votar. Veo encuestas como muy optimistas, se ve otras encuestas más realistas donde habla de un 40%. Y veo alguna gente pensando en que la votación va a ser menos del 40%. Y usted me dice ahora algo real, que este tipo de elementos afecta, o los escándalos que van a salir en los próximos días. Probablemente todos los días va a estar saliendo un escándalo contra un candidato a alcalde porque los aspirantes contrarios quieren usarlo, es parte de la campaña. Las campañas negativas nunca son buenas para el que las hace, son malas para al que afectan, y fundamentalmente la gente no va a votar muchas veces por este tipo de campañas. ¿Cómo percibe usted realmente? ¿Hay más emoción, hay más interés, o es que hay más candidatos y entonces eso abre un poquito más de espacio a que pueda haber un poquito más de votación? Me parece que hay un poco de todo, Carlos. Yo estaría feliz si el porcentaje de ciudadanos que fuéramos a votar el 7 de febrero llegara alrededor del 50%. La encuesta de CIEP de la Universidad de Costa Rica hablaba de alrededor del 70%, me pareció exagerado. O sea, realmente un número que ni en las mejores consideraciones yo podría haber tenido. Hay un tema que es importante y es parte de lo que podríamos hablar ahora. Este es un proceso inédito, nunca antes se había dado. Todas las mediciones y las comparaciones que se han hecho con los procesos anteriores, que concretamente son el del 2002, 2006 y 2010, cuando hubo elección directa y democrática para elegir alcaldes, no tienen nada que ver, porque en esa ocasión nada más se elegía a los alcaldes y a los síndicos. En este momento estamos eligiendo a todo el conjunto de autoridades municipales. Hay 6.069 puestos para elegir, hay más de 70.000 candidatos. Ya solo esa circunstancia hace que vaya a haber un gran movimiento. El hecho de que sea a medio periodo, Carlos, ha sido una extraordinaria oportunidad para que el tema se visibilice, porque antes era todo lo contrario. En las elecciones nacionales, cuando íbamos a elegir al presidente de la República y a las y los diputados, de rebote, así de refilón, elegíamos a las y los integrantes de los consejos municipales, a los regidores y a los síndicos y concejales. Entonces nadie sabía por quién estaban votando. O sea, realmente eran elecciones marginadas totalmente, sin ninguna trascendencia, y de ahí que muchas veces, y yo he sido en eso también muy claro, las personas que llegaron a las municipalidades no eran las más capaces, porque nosotros íbamos a votar a ciegas. Este proceso ha sido extraordinario. Mire, yo tengo gran cantidad de ejemplos. En Guanacaste, por ejemplo, la Cámara de Turismo de Guanacaste organizando debates en los diferentes cantones. En Tibás, hace 10, 12 días, la Iglesia Católica organizó en el Salón Pastoral un debate que me dijeron que fue de altísima calidad. Radio Monumental, y yo quiero reconocer a Randall particularmente, y a Fede, y a Isel, y a todo su equipo, el esfuerzo que han hecho por traer 80 debates, porque lamentablemente cancelaron uno, el de la Cruz lo cancelaron, porque en la Cruz solo hay 3 candidatos y uno de ellos dijo que no iba a venir, entonces iba a ser un debate entre 2 candidatos, y consideraron que traer a 2 candidatos prácticamente a 6 horas de distancia para que vinieran a un debate de menos de 45 minutos, porque entre 2 personas iba a ser muy rápido. Yo hablé con Randall y me explicó claramente, porque el señor alcalde de la Cruz quería venir al debate y al final no pudo. Pero organizar esos debates ha sido un esfuerzo titánico, y me parece que la ciudadanía costarricense debería de agradecerlo, porque nos ha dado la oportunidad de acercarnos más a este proceso. Las universidades, las organizaciones comunales, organizaciones sociales están promoviendo debates en cada uno de los cantones. A veces en San José no nos percatamos, y es parte del problema. O sea, el centralismo del Estado costarricense tiene una gran cantidad de derivaciones. Hay un centralismo en el desarrollo, hay un centralismo en la población, y hay un centralismo también en la cultura y en el manejo de los grandes temas. A veces, para los que estamos en el Valle Central, el
lo que pasa allende las montañas nos es muy desconocido. Y este proceso en lo rural va a ser un proceso mucho más intenso de lo que podría ser en lo urbano. 905-222-0000. Pueden ustedes participar hoy con el licenciado Juan José Echeverría, expresidente del IFAN y especialista en materia de descentralización. 905-222-0000. La hora que Ortiga o la Ortiga CR. Dice Teacher Josué que aunque la morosidad no es impedimento, para mí sí es vinculante. Si algunos no son responsables con sus deudas, ¿qué será de Samuni? Tiene toda la razón. Aquí no estamos ni dudando en lo mínimo que las personas tienen que llegar a puestos y tienen que cumplir sobre todo con la seguridad social. Aquí lo que cuestionábamos era el momento, o sea, el momento de la denuncia. Ya, el momento de la denuncia, porque los partidos políticos no saben si Carlos Roversi tiene deudas o no deudas, y además habría que determinar las deudas. Eso es lo que uno puede cuestionar. Sandra Álvarez le pregunta a Juan José, que es un tema que no tiene que ver directamente a esto, pero aquí estamos en eso. ¿Cuál debe ser la posición del IFAN en materia de titulación fronteriza? No sé, ya es un tema que además usted maneja muy bien, pero es otro tema, pero ahí se lo dejamos. Mauricio Hernández de Santo Domingo. Buenas noches, don Mauricio. Buenas, don Carlos. Vean, no nos vayamos a los extremos, por favor. Usted sabe muy bien lo que es la prensa y usted sabe lo que es golpear con intención en algunos momentos históricos. Con el TLC no hubo algo más antiético que ver CNN el mismo día del referéndum, de ver la prensa, el gobierno a favor del sí, y usted lo sabe. Entonces me extraña que lo vea así con tanto resentimiento. En este caso, si deben, aunque estén en tribunales, es una noticia, y todos tenemos derecho, escojan el candidato y que lo desnuden. Para eso están ahí. Pero a mí me extraña que se rasguen tanto las vestiduras. Esto es normal y Liberación y la Unidad lo han hecho, Carlos, y usted lo sabe. Así que no nos vayamos a los extremos y no se extrañe tanto, por favor. Muchísimas gracias, don Mauricio. Le vuelvo a insistir, no es el problema de la denuncia, que tiene que hacerlo y con toda fortaleza, etcétera. Es, ¿cómo fue que dijo? No sé usted. La pertinencia. Es la pertinencia, es el momento. Si eso lo hubieran hecho, porque igual hace 2 meses la situación era la misma, le dan la oportunidad a los partidos o de mantener los candidatos y ahí sí someterse a eso, o de quitarlos o de obligarlos a que pagaran las deudas si es que tenían el pago. Pero volvemos a decir, ahí hay candidatos a alcalde que han demostrado en estos días que esa deuda no la tienen ellos, o el caso el presidente de la asociación ramonense, o una persona que dice, yo vendí esa empresa hace rato y me dejaron en la lista en la sociedad y yo no tengo nada que ver con esa sociedad. Bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero entonces seamos claros, o sea, estamos de acuerdo en la denuncia. Lo que decimos es, ¿por qué la pertinencia 10 días antes? Pregunta Pablo Arce si el programa se puede escuchar o estará grabado en otro lugar. Se puede escuchar por internet, se puede escuchar por Radio Monumental, va a estar subido en YouTube en su momento, así que este es un programa que ustedes pueden verlo permanentemente. Tenemos a don Carlos González de Cartago. Buenas, don Carlos. Vea, a mí sinceramente me parece perfecta la denuncia y me parece perfecto el momento. Precisamente lo que no le gusta a los partidos tradicionales como los de ustedes es que precisamente los están desnudando, y ojalá a todos esos candidatos les sigan sacando los trapos al sol. Más bien es al contrario, y que la prensa, usted, don Roberto, dice que es que la prensa quiere ocupar cosas que no le corresponden. No, hay que cambiar toda esta política y todo este poco de corrupción que hay. Al contrario, debemos sentirnos orgullosos de la prensa que tenemos en este país y fuera los corruptos. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, es su criterio. Don Varo dice, nacimos en un país que gozamos del derecho a escoger los funcionarios. Nos abstenemos de votar y después nos quejamos. O sea, es lo que dice Varo. Ok, si va a votar solo el 50% es que el 50% no votó. Si va a votar el 40% es que el 60% no votó. Si va a votar el 30% es que el 70% no votó, ¿verdad? O sea, y realmente aquí un poco la idea es, y compartiendo con todos, usted decía ahora, hay más de 7,000 candidatos. Y podemos hablar de algunos lados. Digamos, hay lugares donde hay, creo que en Siquirres, que es un cantón pequeño, creo que hay 12 partidos políticos. Yo no sé si eso es bueno o es malo. O sea, no lo sé, no lo tengo tan claro, porque me imagino cómo va a quedar esa municipalidad destruida. Además, yo empiezo a ver, y voy a ver si estoy equivocado, de acuerdo a los datos que yo veo, que aquel partido
nacional o cantonal, fuerte, conocido, no conocido, como ustedes quieran hablarle, que saque 3 regidores en una alcaldía, tiene que darse un golpe en el pecho, porque yo creo que esto va a quedar quebrado por todo lado, que no sé si afecta o no afecta la gobernabilidad. Hay de todo, ¿verdad? Son 81 elecciones, cada una tiene su particularidad. En efecto, Siquirres tiene muchos candidatos. Desamparados también tiene como 12 o 13, igual que el cantón de San José. Y hay los cantones que tienen menos, que son 3, que son como 5 o 6 cantones, en donde evidentemente ahí la distribución pues va a ser mucho más compacta. A mí me parece que lo perfecto es enemigo de lo posible, o sea, tenemos que tenerlo claro. El fenómeno del abstencionismo es una realidad en todos los países del mundo, incluso en los países en que el voto es obligatorio, hay algún porcentaje de abstencionismo, que puede tener incluso justificaciones, gente que está fuera del país, gente que está enferma, gente que falleció entre el momento en que se cerró el padrón y el día de las elecciones, es considerada y desde el punto de vista de estadística es un voto que no se emitió y se suma al abstencionismo. Ojalá tuviéramos en este país la madurez, diría yo, en alguna medida, y si no, por lo menos la certeza de que el poder ir a las urnas en las elecciones locales o en las elecciones nacionales es un derecho que ha costado y que debemos todos asumir la responsabilidad de cuidarlo, de fortalecerlo, de consolidarlo. Porque eso de que si yo no voto, otros están decidiendo por mí, es absolutamente cierto. Pero también en alguna medida, si yo no participo, estoy perdiendo yo mismo el espacio por el que muchas veces también reclamo. Y es que aquí tenemos un jueguito, a veces los ciudadanos, un poco perverso, ¿verdad? Juzgamos, señalamos, criticamos, exigimos, pero nosotros mismos no asumimos, ¿verdad? El proceso de elecciones municipales, y trabajamos mucho con gran esfuerzo para precisamente trasladarlo a medio periodo, es un proceso que casualmente busca el darle la oportunidad a la ciudadanía de tener más opciones. Era evidente y se preveía que el crecimiento de los partidos cantonales iba a ser una respuesta precisamente ante el descontento. O sea, ahorita hablamos de eso. Nosotros no tenemos ninguna duda de que hay una realidad. Ahorita vamos a entrar a hablar de los actores de este proceso. Don Álvaro Hidalgo, de Grecia. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches, don Carlos y señor Echeverría. Vean, estaba escuchando a los que intervinieron ahora hace poco y vieran cómo vengo yo, pues no voy así sufriendo, pero sí siendo golpeado. Lo que hay en Costa Rica es un ambiente tan negativo, no solo en política, sino rotundamente en todas las áreas. Yo recuerdo cuando don Alberto Cañas dio aquella frase mágica, profética: se metió en la gradería solo a la cancha. Y yo le he agregado: y está uniformada y volando patadas. El problema, la prensa no hace nada más que aprovecharse. Don Carlos, usted y yo conocemos muy bien el periodismo desde hace muchos años. Hemos estado ahí metidos y yo nunca he podido participar de ese tipo de ambiente. Ahora lo que les interesa es la noticia escandalosa, pero el problema no es de ellos, el problema no es de los periodistas, es que solo así venden. Resulta que es que el público ya eso es lo que le agrada y estamos jugando de santulones, que es más grave. Ahora todo el mundo es honradísimo, solo los políticos son corruptos, el alcalde es corrupto, el presidente es corrupto. Nadie vuelve a ver para adentro y se ve su propio rabo. El día que lo hagamos empezamos a tener más consideración o equiparar las cosas. Muchísimas gracias a don Álvaro, creo que se nos cortó, pero también un saludo a don Álvaro Álvarez, que está ahí emperillado con toda su familia, acompañándonos. Don José, estamos con don José Echeverría, expresidente del IFAN, y creo que una de las personas más conocedoras del tema municipal en los últimos años. Usted hablaba de las secciones de medio periodo, y ahorita entramos a los actores y vamos a entrar a los escenarios que podrían darse.
Y dice, bueno, fue una gran oportunidad para abrir espacios para que se vea, pero fue una pésima oportunidad a los partidos políticos grandes porque se les fue la maquinaria política. O sea, los partidos políticos ahora que tienen elecciones nacionales ya no tienen la maquinaria electoral, porque quienes quieren llegar a la municipalidad dicen, yo no me voy a desgastar en este proceso y mejor espero el otro. Bueno, eso es cierto, Carlos, y fue parte de los argumentos que se esgrimían a lo largo de muchísimos años por parte de los partidos políticos tradicionales para que este proceso se consolidara. Porque aquí hay que decirlo claramente, durante muchísimo tiempo hubo resistencia de la clase política para avanzar en la consolidación de estas propuestas. Porque sí, es cierto, si le damos más preeminencia a los gobiernos municipales y a la participación de la ciudadanía, de una u otra forma eso también significa abrir espacios para compartir el poder que tradicionalmente lo habían detentado unos cuantos en la Asamblea Legislativa, en Cuestemoras o en Casa Presidencial. Esto se enmarca en un esfuerzo que hay en Costa Rica por cambiar las cosas. Porque si usted deja las cosas como siempre han estado, los resultados no van a cambiar. Y el modelo político costarricense es un modelo que está agotado. Fue muy exitoso, nos dio muchísimas cosas de las cuales todavía hoy estamos beneficiándonos y de las que deberíamos de sentirnos muy orgullosos, pero es un modelo que tiene que evolucionar, como evolucionamos las personas. Y este proceso de la descentralización del Estado va en esa línea de pensamiento. Cuando yo hablaba con diputados en el periodo que fungía como presidente del IFAM, esas eran una de las preocupaciones. Pero entonces lo que pasa es que hay otra gran cantidad de temas que están pendientes. Aquí tenemos que definir cómo vamos a elegir a los diputados. ¿Vamos a seguir con el mismo sistema anacrónico de las listas cerradas? No, es que también tenemos que cambiar el sistema de elección de diputados. Tenemos que ir a procesos de distritos territoriales para que entonces el diputado esté más cerca de su territorio. Si nosotros, a nivel de todos los partidos, postulamos mejores hombres y mejores mujeres para ir a la Asamblea Legislativa, va a ser más fácil conseguir adeptos en los territorios. Parte del problema es que la calidad de las y los diputados tampoco es buena. Entonces, ahí también hay problemas de fondo, que no le echen la culpa al cambio de elección municipal. Don Carlos Mora, de San Pedro, buenas noches. Buenas noches. Un comentario y una pregunta. Primero, creo que el régimen municipal ha proliferado la cantidad de partidos políticos en un afán de adueñarse de un botín político sin controles, igual que el Poder Ejecutivo. O sea, la corrupción del Poder Ejecutivo y del Estado en la Corte, en la Asamblea, en el gobierno, se ha trasladado al gobierno doméstico de los pueblos. Ese es un comentario que tengo. Pregunta, dado que el señor Echeverría es experto en el tema municipal, ¿cómo me explico que exista un IFAM, que básicamente es un banco para las municipalidades? Es un banco, en vez de que una municipalidad va al sistema financiero costarricense a financiar sus proyectos correspondientes, se va al IFAM, y el IFAM les dará plata. Entonces yo pienso, puedo estar equivocado y quiero que me saque del error en que eventualmente puedo estar, que una municipalidad no tenga la capacidad profesional, técnica, de ir al sistema financiero a financiar sus proyectos, donde se los revisan objetivamente y no a una entidad estatal politizada como es el IFAM. Muchas gracias y gracias por la atención. Muchísimas gracias. Mire, don Carlos Mora y yo no nos conocemos, no sé ni quién es don Carlos Mora, pero como que estábamos sintonizados mentalmente. Yo iba con el tema inicial que hizo don Carlos Mora. No, o sea, usted decía ahora, este es el tercer proceso, digamos, de elección de alcalde. Usted dice el gran cambio, etcétera. Pero ¿cuál es el gran cambio? O sea, los mismos problemas, los mismos partidos, porque además de eso usted me va a decir, bueno, es que los partidos cantonales que ahora hablamos, o los partidos nuevos que aparecen, nueva generación, etcétera, pero son los mismos políticos, incluso se van de un lado a otro, porque entonces no me nombraron en la cantonal y me voy de candidato a otro partido, o hay un alcalde que ha estado en 3 partidos y yo creo que va a ganar otra vez también, y creo que va a tener un récord, creo, no sé si latinoamericano, porque va a ser alcalde de 4 partidos diferentes, ¿verdad? Eso podemos hablar después de los nombres. Entonces uno dice,
Entonces, usted habla de un gran cambio que se está dando con esto. ¿Cuál es el gran cambio? Porque la gente no lo ve. ¿Ah? Y además, bueno, está la otra pregunta, don Carlos. No sé si nos vamos a un corte y regresamos con las respuestas de don Juan José Echeverría hoy, expresidente del IFAN, hablando del tema municipal, para qué ir a votar en el próximo 7 de febrero. Bueno, amigas y amigos, ¿para qué ir a votar el 7 de febrero? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Para qué tanta bulla? ¿O es necesaria más bulla? Ese es el tema de hoy. Estamos con don Juan José Echeverría, expresidente del IFAN, y creo que uno de los mayores conocedores en materia de descentralización que tiene este país. Don José, ahí le dejamos picando un par de preguntillas complicadas. Hay dos o tres que me interesa mencionar. Primero, hay una de doña Sandra Álvarez que había hecho sobre el tema de la franja de la zona fronteriza, ¿verdad? Que de acuerdo con la ley actual, en ambas fronteras hay un periodo, una franja de terreno que es inalienable, que no se puede titular. Hay proyectos de ley que van en busca de la titulación, porque la realidad es que ahí vive mucha gente. A mí me parece que sí debe haber algún nivel de buffer, dirían en inglés, de zona ahí especial, pero no tan grande como está, que incluso es hasta de 2 kilómetros, que debería de titularse. Eso en realidad el IFAN no tiene así como mayor incidencia, digamos, obedece a otros organismos del Estado, pero yo sí creo que eso hay que dinamizarlo precisamente para dar seguridad jurídica a los pobladores que están ahí y para generar también mayores posibilidades de desarrollo local. Además, si se habla que esta protección de franjas fronterizas de 2 kilómetros por razones de seguridad, más seguridad tendría el país con un desarrollo, por supuesto, urbano en esa zona. Eso está ya más superado desde hace mucho tiempo. El tema de la corrupción que mencionaban, me parece que es un tema serio, pero que no es exclusivo de nadie. Lastimosamente, bueno, usted mencionó, el que hizo la pregunta, mencionó la Corte y mencionó el Poder Ejecutivo, y efectivamente en las municipalidades también lo hay. O sea, donde hay grupos humanos existen posibilidades y situaciones inapropiadas, indeseadas, pero que se dan. En todo caso, hay que ponerlo en perspectiva. O sea, si a nivel municipal se maneja el 2% de los recursos públicos, entonces la corrupción que se maneja a nivel municipal es del 2% de la que se maneja en este país. O sea, no puede haber un acto de corrupción tan grande en una municipalidad como lo podría haber sido alguno de los escándalos de la década de principios del año 2000, como los que hubo en instituciones nacionales o centralizadas. Por supuesto que no debería haber corrupción en ningún lado, pero bueno, nuevamente lo perfecto es enemigo de lo posible. Con respecto a lo de los créditos, bueno, yo no tengo los datos recientes porque tengo 10 años de haber dejado el IFAN, pero usted se sorprendería si supiera la cantidad de miles de millones de colones que están prestados en las municipalidades por los bancos nacionales directamente, incluso privados. No es cierto que ya el IFAN sea el gran prestador de las municipalidades. Hay municipalidades que tienen su vida propia, que gestionan directamente con los bancos. Los bancos han sido muy agresivos porque precisamente vieron un nicho interesante en gobiernos locales, porque sí es cierto que poquito a poquito están manejando cada vez más recursos y eso les permite. Yo he insistido incluso muchas veces después de haber dejado el IFAN, que me reúno con alcaldes y con autoridades municipales, en que ellos deberían de titularizar obras a nivel de regiones. La Federación, por ejemplo, de Guanacaste, se lo decía a los alcaldes, ustedes deberían de hacer un fideicomiso con los recursos del 8114, ir y negociar con un banco para que les den la plata, para que todos puedan asfaltar las calles de una vez, que son de lastre hoy día, y en lugar de estar gastando 2 veces al año plata dándole mantenimiento al lastre. Además, mientras dura la plata de llegar del gobierno central. Exacto, entonces se pueden hacer muchas cosas, pero lo cierto del caso es que ya, por lo menos en el tema de financiamiento, los bancos del Estado e incluso algunos privados están absolutamente involucrados en su relación con las municipalidades. Dice Vanessa Rosales, excelente hoy la Ortiga con un invitado de lujo, Juan José Echeverría, de enorme importancia para los que creemos en el régimen municipal. César Rodríguez hace una pregunta y me permite entrar en el otro tema. ¿Cómo les afectan los partidos cantonales a los nacionales con un esquema de estar en campaña cada 2 años? Y entonces aquí empezamos con los actores.
Un actor que apareció es el Partido Cantonal, un actor importante. En algunos lados incluso tienen una hegemonía, ¿verdad? Tienen ya 3 periodos de ganar. Ya están. Y ya están, ¿verdad? O sea, y además son partidos muy sólidos en sus cantones. Y ahora aparecen muchos más, todos los días aparecen más. Le repito, algunos aparecen como la venganza del político que no fue electo por otro partido y se mete ahí, pero aparecen muchos partidos cantonales. Ahora aparecieron partidos cantonales que dicen que son alianzas de grupos cantonales con el Frente Amplio fundamentalmente, y esos partidos empiezan a amenazar, digamos, la hegemonía de los partidos tradicionalmente conocidos. Esta vez son un montón, y vienen 2 preguntas ahí. Primero, ¿por qué entonces no candidatos independientes? Primera pregunta, como se dio ahora en México con un gobernador, con el Bronco, que ha sido un fenómeno en Monterrey. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué no candidatos independientes que presenten su nombre sin necesidad de ningún partido político? Y así no tienen que pasarse los que consideran que son muy buenos, no tienen que pasarse de un partido a otro y dejar un partido cantonal como tal. Segundo, ¿qué pasa en este país si esos partidos cantonales, que hoy creo que son 3 los que tienen, digamos, control de alcaldías, o dos o 3, ¿qué pasa si pasamos de 2 o 3 a 13, 14 o 15? Bueno, mire, primero lo de las candidaturas independientes estoy totalmente de acuerdo. Tengo 10 años de estarlo planteando, lo dejé en mi informe de fin de gestión, lo dejé por escrito. Me parece que en lo local, no estoy hablando necesariamente a todo el nivel, porque aquí hay, vamos a ver, Costa Rica es un sistema democrático que se sustenta en un régimen de partidos políticos. Y entonces, pretender cambiar tan radicalmente las cosas no solo lo haría de nuevo imposible, o por lo menos muy muy lento, sino que además a la larga no es tan conveniente. Pero yo sí creo que en materia de elecciones municipales es perfectamente posible, y más aún podría servirnos de experimento para ver cómo se comporta. Yo he venido diciendo que hay organizaciones sociales, como por ejemplo la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera, que tal vez ya no tanto porque ha perdido un poquito de hegemonía, pero hace 10, 12 años la AIP era más importante que el Consejo Municipal de Distrito de Paquera. Y probablemente si hubiera postulado un candidato en una elección de esta naturaleza, hubieran ganado ellos, porque tenían más incidencia en el desarrollo social, económico, cultural de ese territorio distrital que cualquier otra organización. Entonces, en esa parte, Carlos, estamos totalmente de acuerdo. Hay resistencia de nuevo a los partidos políticos, porque estos procesos de una u otra forma debilitan la estructura de los partidos políticos, sobre todo aquellos que no están dando la talla, sobre todo aquellos que no están respondiendo a las necesidades, a los intereses y a las, digamos, expectativas de la ciudadanía. Por eso es que también a nivel local se ha abierto un abanico mucho más grande y en buena hora. Para mí, uno de los requisitos de la descentralización del Estado, y también lo hemos planteado muchísimo tiempo, es la participación ciudadana. Una mejor y una mayor participación ciudadana. No se trata de descentralizar en lo nacional para centralizar en lo local. No se trata de tener alcaldes y consejos de regidores superpoderosos, enconchados en un edificio municipal. No, se trata de municipalidades mucho más abiertas, mucho más participativas, transparentes. Hoy día con las tecnologías de información y comunicación se pueden hacer maravillas realmente con los espacios de participación de la ciudadanía. Hay un alcalde en España que se llama el alcalde de Jun. Jun es un lugar en España que tiene conectado en Twitter a todos los funcionarios municipales. Y si hay un problema en una calle, si hay un tubo roto, si hay una basura tirada en el parque, el ciudadano le manda el Twitter al encargado de la basura del municipio de Jun y 5 minutos después tiene una respuesta y 2 o 3 horas después tienen resuelto el problema. Ese tipo de cosas deberíamos de empezar a implementarlas, pero es un cambio cultural también de los ciudadanos. Ojo, ahí hay una propuesta lindísima que está lanzando don Juan José Echeverría hoy. Ojalá para que después del 7 de febrero se implemente. Nada cuesta poner en redes sociales, Twitter, Facebook, cualquier red social, a todos los funcionarios de la municipalidad para que a partir de un momento que se presente un hecho se puedan comunicar y se resuelva inmediatamente. Es interesantísimo. Me encanta esa propuesta. Yo lo sigo a este muchacho y me da envidia a ver cómo le funciona. Don Juan, vuelvo a la pregunta porque no quiero que se me vaya el tiempo porque tengo que hacerle un montón de preguntas más. ¿Qué pasa si en esta elección
en lugar de 3 o 2 cantones, todo lo haya contrario. 13 o 14. Yo no solo estaría muy contento, Carlos, quiero decírselo, sino que además lo veo como una enorme posibilidad que eso va a pasar. Mi tesis es que los partidos cantonales van a ser la segunda fuerza, por lo menos a nivel de alcaldías ganadas. Y creo que hay una dinámica sumamente interesante. No, pues yo sí pienso que si pasa algo, o sea, como está diciendo usted, si esta vez hay 13, dentro de 4 años va a haber 50. Vea, pero es que así debería de ser. Es más, deberíamos de llegar a tener un proceso de madurez tal en los partidos políticos que entender que lo nacional es una cosa y lo cantonal es otra. Y cometen un error todos aquellos que crean que el pulso de las elecciones del 2018 se está jugando en este proceso. Son cosas totalmente diferentes. Son 81 elecciones, cada una con su particularidad. Es muy difícil pretender homogeneizar semejante rompecabezas. Más, eso le podría resolver el problema a los partidos grandes, porque entonces si tienen 3 candidatos buenos, que los 3 se lancen. Claro, y no se mete el partido. No, pero es que además en la participación de estos procesos, usted va creando liderazgo, va fomentando experiencia, y esto también es importante, para todo sirve. Yo no le veo absolutamente ninguna preocupación. Lo que pasa es que todavía estamos en este proceso de transición, en donde no estamos todavía dejando de ver las cosas con la óptica de las elecciones tradicionales, y apenas estamos empezando a comprender un proceso totalmente nuevo. Pero es que las cosas van a ser diferentes. Por eso es que yo digo que es positivo. El solo hecho de que haya semejante discusión sobre todo este proceso ya es ganancia, son 73,000 candidatos, 73,000 candidatos y 6,069 puestos. Para mí, póngalo bien malo, un 20% de esos 70,000 que sean magníficas personas, extraordinarias personas. O sea, son 14,000 costarricenses que pueden perfectamente asumir un rol protagónico en los gobiernos municipales. Si nosotros llevamos mejores hombres y mujeres a las municipalidades, vamos a tener mejores cantones, y eso significa calidad de vida. La semana pasada, Barack Obama se reunió con la Organización de Alcaldes de Estados Unidos en un discurso. Ahí lo tengo, si quiere se lo paso, yo lo retuiteé, en un discurso, y Barack Obama, el presidente del país más poderoso del mundo, le dijo a los alcaldes que les agradecía el trabajo que hacían, porque una ciudad fuerte hace a un estado fuerte, y un estado fuerte hace a Estados Unidos fuerte. Y esa es la forma que tenemos que empezar a ver las cosas, de abajo para arriba. Así es como debería de construirse, de consolidarse los procesos. Cuando no son impuestos, cuando vienen de la pirámide, cuando vienen de la cúspide, cuesta mucho que aterrice, cuesta mucho que se logre digerir por parte de la ciudadanía. Este es un proceso para cautivar a los que han estado descontentos, a los indignados que se movían en la primavera árabe y que dieron lugar a Podemos y todos estos grupos nuevos en otros países, como el caso de España. Aquí hay un espacio de participación para poder hacer las cosas diferentes. Entonces aprovechémoslo, lo único que estamos pidiendo. Bueno, ya tenemos el primer escenario, que son los partidos cantonales, que bajo su criterio y el mío van a dar un salto cualitativo. Que yo lo aplaudo. Que yo lo aplaudo. Muy importante, que puede transformar todo este proceso. El Partido de Liberación Nacional en las encuestas aparece como el partido más fuerte en este proceso, es el que más ha gastado en publicidad, etcétera, etcétera. Liberación Nacional tiene en este momento 59 alcaldías. Voy a hablar de 3 escenarios. Liberación Nacional saca de 55 a 65 alcaldías. Primer escenario. Liberación Nacional saca menos de 50 alcaldías y más de 40. Segundo escenario. Liberación Nacional saca menos de 40 alcaldías. ¿Cuál es el impacto para un partido como Liberación Nacional en alguno de esos 3 escenarios? Porque a pesar de que usted dice, esto no es un cálculo de procesos electorales nacionales, sí tiene un impacto político en esos partidos. No, incluso los mismos dirigentes de Liberación Nacional lo han planteado en esos términos, o sea, que aquí hay una posibilidad para volver a posicionar al partido. A mí eso me ha parecido, con todo respeto y cariño lo digo, un error, porque de una u otra forma desnaturaliza el proceso. Es que en las elecciones municipales el partido realmente es secundario. Es absolutamente secundario.
Y así debe ser. Bueno, pero aquí ya... lo que debe hacer, propiciarse es a la persona. Van a haber candidatos que ganan independientemente de en qué partidos estén postulando. Bueno, pero ya se metieron, ¿verdad? Y hay un partido, y hay varios partidos que pelean nacionales, y le puse 3 escenarios. Bueno, 4 que pueden presentarse. Vamos a ver, si es muy buena la elección, probablemente van a salir diciendo que esto es el renacer de Liberación Nacional y la consolidación de la propuesta política es el escenario más fácil, cercano. Okay, es el escenario más fácil. Y si es muy mala, probablemente van a decir que no, que este es un proceso que no se puede medir con los parámetros tradicionales, que es un proceso inédito, nuevo, 81 elecciones, y que todo es pretender encasillar los resultados, es un error. Pero mi pregunta es cómo lo ve usted. O sea, y le digo yo, ¿cómo lo ve usted por el impacto de las luchas internas que hay en Liberación Nacional en este momento? O sea, Liberación pierde, yo pienso que si Liberación pierde 10 cantones, la noticia va a ser Liberación perdió 10 cantones, ¿verdad? Es que aquí de nuevo caemos en el rol de los medios, y yo creo que va a ser absolutamente inevitable que el lunes o martes estén haciendo esas aritméticas. Así es, por eso le estoy haciendo los escenarios que podrían darse. Entonces eso va a pasar. Mi tesis es que Liberación va a perder alcaldías. Lo veo como absolutamente natural, porque además es una de las ventajas del proceso. Cuando en el 2002 se hizo la primera elección de alcaldías municipales de forma directa, después del triunfo de don Abel Pacheco, la unidad sacó 61 alcaldías, porque había un proceso de arrastre en el electorado, que casi que el partido que ganaba la elección ganaba la mayoría de las alcaldías, porque además acordémonos que era en diciembre del mismo año de las elecciones nacionales. Entonces todavía la dirigencia, que además había ganado las elecciones, estaba muy motivada y había mucho entusiasmo, y la ciudadanía, pues de una u otra forma, aunque en mucho menor cantidad, pues los que votaron digamos, como un arrastre, un efecto arrastre de las elecciones nacionales. En el 2006 fue al revés. Cuando Óscar Arias ganó las elecciones de 2006, Liberación obtuvo 58 o 59 alcaldías, y en este caso, en el 2010, cuando gana doña Laura, que además ganó con una extraordinaria votación, ¿verdad? Que, alrededor del 48%, si mal no recuerdo, con una votación muy positiva. Y en ese momento, en el 2010, se eligieron por última vez los alcaldes, hace 6 años. También Liberación logró capitalizar 59 alcaldías. ¿Por qué? Bueno, porque la gente votó en ese efecto, digamos, natural, ¿verdad?, de las elecciones nacionales. Cuando vamos a medio periodo, esas cosas ya no están tan presentes. Porque si fuera así, deberíamos de estar hablando que el PAC va a barrer. Porque el PAC hace tan solo 2 años sacó 1 millón. Bueno, en realidad aquí hay un tema. El PAC sacó 500 y pico mil de votos. El 30% de la votación de la primera ronda. De la población, porque esa es la que vale, la primera ronda. O sea, lo que pasa es que muchos en el PAC se creyeron que eran 1.300.000 votos, porque lo tomaron en cuenta con la segunda ronda, y eso no era correcto desde el punto de vista político, ¿verdad? No, o sea, entonces, el tema es que en este proceso, yo creo que Liberación va a bajar. Creo que tiene la posibilidad de ser el partido que más gane las alcaldías en cantidad, pero no porque sea Liberación, es porque pueden estar llevando gente que, ya sea por su trayectoria o por su propuesta, la gente lo va a considerar mejor, no por la bandera. Partido de Acción Ciudadana, pongamos el escenario que gane mucho menos de las que tiene ahora o mucho más de las que tiene ahora. ¿Será una especie de referéndum al gobierno? Es casi inevitable decir que sí, ¿verdad? Y de hecho es lo que se supone que los estudiosos valoran. Se supone que las elecciones de medio periodo tienen esa característica, sobre todo en los países en donde las elecciones de medio periodo son para integrar la Cámara, ¿verdad? Que ahí sí pareciera que hay mucho más efecto de partido y de referéndum. Yo no sería tan estricto. Yo estoy absolutamente convencido que si el PAC hubiese llevado candidatos realmente de peso y de trayectoria, de liderazgo, podría sacar mucho más alcaldías de las que podría sacar en la realidad. A mí me parece que todavía, a nivel de los partidos políticos en general,
les falta tomar conciencia de la importancia que tiene y todavía sigue habiendo una deficiencia, ya que yo hablé de un 20%. O sea, yo me temo, y en el ejercicio de debates que Monumental nos regaló, que repito, fue extraordinario, uno vio, y era imposible evitarlo, la realidad se impone, gentes que realmente no tienen el perfil ni la capacidad para poder aspirar a ese cargo. Y yo estoy seguro que la ciudadanía se va a dar cuenta de eso, o sea, va a haber un filtro natural, ¿verdad? Porque al final de cuentas la gente no es tonta y la gente va a entender estas cosas. Igual como decía ahora un estimable oyente, lo de las noticias estas de lo de la caja pueden ser un factor claramente para ir a votar en contra de personas. Pero yo sí quisiera aclarar una cosa, realmente los deudores mayores que salieron en la noticia tampoco es que fueran de los partidos tradicionales, más bien a mí me sorprendió ver la cantidad de deudores de partidos. De todos. O sea, ese no era un fenómeno de partidos tradicionales, ¿verdad? Pero a mí me parece que la conclusión es, en materia de elecciones cantonales, el más importante es la gente, la bandera está en un segundo plano. Pero no me saque el tema. Seguimos con el diagnóstico. Frente Amplio gana 2, 3, 4 alcaldías, hoy no tiene ninguna, pero digamos adquiere 30 o 35 regidores en todo el país. ¿Será el gran ganador? Bueno, yo creo que el Frente Amplio tiene un gran horizonte para crecer, o sea, precisamente porque particularmente en lo municipal está muy, muy deprimido. Yo diría que, por ejemplo, el resultado electoral del Frente Amplio en materia de Asamblea Legislativa de las elecciones del 2014 fue extraordinariamente bueno para ellos. O sea, el crecimiento que pasa de tener primero a José Merino, pasan de nuevo a José María Villalta con un diputado y pasan ahora a tener 9, o sea, eso es un éxito político, se lo hubiera deseado cualquier partido político en esas proporciones. ¿Mantendrán ese éxito en este proceso? Yo no creo que tan marcado, sobre todo a nivel de alcaldías, pero sí creo que van a empezar a asumir posiciones en consejos municipales y consejos de distrito con mucho mayor preeminencia de la que tienen actualmente. Partido Unidad Social Cristiana tiene 15, 16 cantones, creo, alcaldías en este momento. Un poco menos, pero va a andar más bien creo que hacia bajito. ¿Puede andar hacia abajo? Sí. Pero han hecho una campaña muy fuerte. Sí. Lo que pasa es que son 81, o sea, entonces claro. si nos ponemos a sumar y asumimos, digamos, que Liberación puede tener, digo yo, que entre 40 y 45, algunas gentes a las que aprecio muchísimo dicen que de 45 a 50, pongámosle un happy medium, póngale que 45, póngale que 15 tenga los cantonales, ahí nomás ya tenemos 60, están quedando 20 para la unidad, 20 para el PAC, 20 para el Frente Amplio, 20 para el Movimiento Libertario. Con todo respeto y cariño para Otto y ellos, yo no creo que el Movimiento Libertario saque ninguna. Bueno, ya se me adelantó. San José, Johnny Araya le gana a Liberación Nacional, será una etapa para Liberación Nacional. Johnny Araya pierde, será el final de Johnny Araya. Tiene un impacto específico San José. Será la noticia del lunes. Y entonces que se olviden de las grandes noticias de los 82 cantones y dicen la noticia San José. Yo creo que la elección de la capital tiene vida propia y obviamente un interés marcado. La sola participación de Johnny hacía necesaria que tuviera, digamos, un interés, un morbo, si usted quiere, hasta presente, ¿verdad? Sí, claro. en este proceso. Con toda seguridad Johnny es un referente y Carlos, yo te quiero ser muy sincero, yo en este proceso sí, he tratado de ser sumamente cuidadoso en el análisis de casos así puntuales como lo estamos hablando, porque yo he estado casado con el proceso. Además, a mí, gentes, incluyendo Johnny, a quien yo aprecio muchísimo y lo considero un amigo que yo estimo, me pidió que si le podía ayudar en algunas cosas de la campaña y otros, incluso de otros partidos, y lo que les dije es que no, porque yo estoy apoyando el proceso. O sea, para mí en este momento no me importa si Liberación gana cuántas alcaldías o si las gana el Frente Amplio, no, yo lo que quiero es que la gente vote, yo lo que quiero es que este proceso se consolide, que la gente se sienta entusiasmada con Nos quedan 2 o 3 minutos, ¿para qué votar? ¿Para qué no? Mire, Martin Luther King decía, algunos ven las cosas como son y se preguntan por qué. Yo veo las cosas como pueden ser y me pregunto por qué no. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no votar? ¿Qué pierde usted con ir a votar? En cambio gana mucho si va a votar. Vamos a elegir a
personas que van a administrar nuestros recursos, vamos a elegir a personas que van a administrar los servicios públicos de los cuales depende mi calidad de vida. Yo quisiera tener a las mejores hombres y mujeres en la municipalidad donde yo vivo para que mi inversión en mi casa, donde vive mi familia, sea una inversión segura, que yo viva en un barrio ordenado, que yo viva en un barrio limpio, un barrio con áreas de recreación, con polideportivos, en donde se promueva la cultura, en donde los ancianos y los niños tengan espacios para cuidado. Las municipalidades pueden hacer muchísimas cosas. Las instituciones no son responsables en sí mismas, se mueven y dependen de lo que hagamos las personas. Entonces, ¿para qué votar? Para que vayamos a elegir a los mejores. Estamos todavía a 9 días. En estos 9 días deberíamos de hacer la tarea de ver quiénes se postulan, qué trayectoria tienen, qué propuesta tienen, cuál es el plan de gobierno. En la página web del tribunal están todos los candidatos de todo el país. Nada nos cuesta tomar un ratito para ver quiénes son los mejores y tomar un ratito de nuestro domingo 7 de febrero para ir y votar, y vamos a tener 4 años. Si lo hacemos bien y todos elegimos a los mejores, vamos a hacer mejores cantones, mejores provincias y una mejor Costa Rica. No, o sea, ayer en un cantón, hablando con una persona, me decía, yo no voy a ir a votar. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que el problema, el caos vial de este cantón no lo ha resuelto. Y uno dice, pero ¿por qué la municipalidad tiene ese del caos vial, verdad? Y otra gente dice, ¿por qué es que el problema de la seguridad no lo ha resuelto, verdad? Entonces uno a veces creo que se confunde. Hay traslapes y desfases entre lo que son las competencias que deberían de estar siendo atendidas a nivel nacional por las instituciones, por lo menos nacionales, y las locales. Lo que pasa es que lo que sigue a futuro es ir consolidando estos procesos para que a nivel local los temas locales se administren y se resuelvan localmente. Bueno, don José, muchas gracias. Se nos está yendo el tiempo. Nada más quisiera leer rápidamente. Jerry Bolaños dice, ha costado mucho la democracia y hay que ejecutarlo en forma leal y honrada. Manda saludos desde Huntington Beach. No sé dónde queda, pero ahí están dando saludos. Don Ronald Vargas, el exdiputado, dice, todavía falta que ciertas familias que manipulan la política municipal suelten el poder. Andrés Bermúdez dice, el sistema centralista es parte culpable del estancamiento de Costa Rica, política, social y económicamente. Walter Solano dice, bueno, ¿para qué ir a votar? Andrés Bermúdez dice, cajita blanca, la política está judicializándose, está totalmente judicializada. Jerry Bolaños dice, Juan José canta como Julio Suñol. No sé por qué vino el tema. PSOE que vive, muy buen tema, muy buen invitado. Y bueno, aquí hay un montón de comentarios restantes. Bueno, hasta ahí quedamos. Muchísimas gracias, don José. Creo que lo invitaremos después del resultado para analizar el impacto de lo que pasó. ¿Votó gente? ¿No votó gente? Y ojalá, coincidimos con usted, ojalá vote la mayor cantidad de gente. Tiene un montón de opciones. Aquí sí no hay excusa, ¿verdad? Tiene opciones cantonales, nacionales, partidos nuevos, de todo. Así es, ya no tenemos excusa. Bueno, muchísimas gracias. Rodolfo Chacón y Raquel Sánchez en Canal 2, Glenn Montero y Marquitos Ramírez aquí por Radio Monumental, Rolando González, Rigo González, María del Carmen Pozo, Rolando González Barquero y Carlos Roversi. Nos despedimos, esperamos que pasen un fin de semana lleno de alegría, satisfacción, cariño, esperanza, ilusiones, que arranquen la semana fuertemente y nos encontramos el próximo lunes. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.